Otoño de 1941. El Atlántico aún no era oficialmente un campo de batalla para Estados Unidos, pero la tensión ya hervía bajo la superficie como un volcán a punto de estallar. Washington mantenía una neutralidad estricta en los papeles. No había declaración de guerra contra Alemania ni contra Japón. Sin embargo, en el mar las cosas eran diferentes. Los patrulleros estadounidenses, destructores, cruceros ligeros, incluso buques de la Guardia Costera, vigilaban cada sombra sospechosa con una mezcla de cautela y agresividad. La orden era clara: interceptar, identificar, disuadir. Si un buque se comportaba de forma extraña, si cambiaba de rumbo sin motivo, si respondía con evasivas o si izaba banderas falsas, se actuaba. Rápido, duro, sin remordimientos. El 6 de noviembre de 1941, a unas 400 millas al sur de las Bermudas, el crucero ligero USS Omaha, CL-4, y el destructor USS Somers, DD-381, navegaban en patrulla rutinaria. El Omaha, un veterano de la Gran Guerra modernizado, llevaba sus 8 cañones de 152 mm listos y su tripulación en alerta máxima. El Somers, más rápido y ágil, cubría el flanco. El mar estaba gris, con olas largas y un viento frío que traía olor a sal y a peligro. El vigía del Omaha fue el primero en verlo. Un buque mercante grande, de unas 9,000 toneladas, silueta clásica de carguero mixto, navegaba a velocidad constante rumbo noreste. En el mástil ondeaba la bandera de Estados Unidos, pero algo no encajaba. Contacto visual a las 10 en punto, distancia 12 millas, informó el vigía. Bandera estadounidense, pero maniobras erráticas. Cambia de rumbo cada pocos minutos. Parece que nos evita. El capitán del Omaha, el comandante Theodore E. Chandler, frunció el ceño. Tomó los binoculares y observó durante un largo minuto. No es un mercante normal. Está demasiado nervioso para ser americano. Señalen, identifíquese y pare para inspección. El señalero izó las banderas. El buque desconocido respondió con un parpadeo de lámpara, pero la respuesta fue vaga. Buque mercante americano Odenwald, rumbo Halifax, carga general. No paró. Al contrario, aceleró ligeramente y viró unos grados hacia estribor, como si quisiera aumentar la distancia. Chandler no dudó. Todo el mundo a puestos de combate. Somers, manténgase en posición de apoyo, vamos a acercarnos. El Omaha aumentó velocidad a 25 nudos. El Somers se colocó en paralelo a unos 3,000 metros. Ahora se veía mejor. El buque era grande, con superestructura alta, pintado de gris oscuro, pero con marcas falsas de matrícula estadounidense en los costados. En la chimenea un humo negro y denso salía en ráfagas irregulares, como si la máquina estuviera forzada al máximo. A las 11:40 el Omaha estaba a menos de 5 millas. Chandler ordenó disparar una salva de advertencia, un proyectil iluminante que estalló alto y blanco sobre el mercante. El mensaje era inequívoco: para o abriremos fuego. El buque desconocido, que ya todos sospechaban que no era americano, reaccionó por fin. Cambió de rumbo bruscamente a babor, casi 90 grados, y empezó a emitir señales de socorro en Morse. SOS, SOS, incendio a bordo, solicito asistencia. Pero en el Omaha nadie se lo creyó. El humo que salía ahora no era de incendio, era negro y espeso, típico de una caldera forzada al límite. Chandler ordenó: equipo de abordaje listo. Si intentan algo raro, disparen a las cubiertas. No podemos dejar que escapen. En ese momento, a bordo del Odenwald, el capitán Helmut von Ruckteschel sabía que el juego había terminado. El buque era un bloqueador de ruptura alemán, parte de la red secreta que intentaba traer materias primas estratégicas desde Japón a través del Atlántico: caucho natural, wolframio, estaño, molibdeno, materiales vitales para la maquinaria de guerra del Reich. Habían partido de Kobe disfrazados como buque estadounidense, con documentos falsos, bandera falsa y hasta tripulación mixta que hablaba inglés con acento yanqui. Pero ahora, con 2 buques de guerra estadounidenses encima, el plan se derrumbaba.
Von Ruckteschel dio la orden final. Abrir Killing Stones, iniciar incendios controlados en los compartimentos de carga, destruir todos los documentos clasificados, preparar botes salvavidas. No nos rendiremos. El buque no caerá en manos enemigas. La tripulación entró en acción frenética. Los marineros alemanes abrieron las válvulas de fondo en los fondos dobles. El agua empezó a entrar a chorros en los compartimentos inferiores. Al mismo tiempo, en la sala de máquinas y en los pañoles de carga, se activaron cargas incendiarias, bidones de petróleo, trapos empapados en gasolina, mechas de tiempo. El humo empezó a salir por las escotillas. El buque se inclinó ligeramente a babor. El Killing Stone número 3 estaba abierto de par en par. En el puente, von Ruckteschel transmitió un último mensaje en Morse, fingiendo pánico. Incendio incontrolable, agua entrando, abandonamos buque, sos. Pero en el Omaha nadie se tragó el teatro. Chandler vio el humo negro, vio el creen creciente, vio las lanchas siendo bajadas. Ordenó: equipo de abordaje al agua. Vamos a tomar ese buque antes de que se vaya al fondo. 2 lanchas motoras del Omaha y una del Somers se lanzaron al mar. En ellas iban 45 marineros armados con rifles, pistolas, granadas de mano y herramientas de corte. El mar estaba agitado, olas de 2 metros, pero los botes se acercaron rápido. El Odenwald ya tenía un creen visible de 10 grados, el humo salía por todas partes, y el casco empezaba a hundirse lentamente por la popa. Cuando la primera lancha tocó el costado del mercante, los alemanes ya estaban subiendo a sus botes salvavidas. Algunos intentaron resistir. Un marinero alemán apuntó con una pistola, pero un disparo de advertencia al aire lo hizo bajar el arma. Los americanos subieron por escalas de cuerda y por el portalón de carga. Lo que encontraron fue un infierno controlado, agua hasta las rodillas en los pasillos inferiores, fuego en 3 compartimentos, humo tan denso que apenas se veía a 1 metro. El buque gemía como un animal herido. El creen aumentaba, 15 grados, 18. El teniente Richard A. Krause, jefe del equipo de abordaje, gritó órdenes. Prioridad 1, cerrar Killing Stones. Prioridad 2, apagar fuegos. Prioridad 3, asegurar documentos y carga. Muévanse. Los marineros estadounidenses se lanzaron al trabajo bajo riesgo de muerte. Algunos se sumergieron en el agua helada para cerrar válvulas manuales a pulso. Otros usaron mangueras y extintores de CO2 para combatir las llamas. Un grupo de 5 hombres corrió al puente y al camarote del capitán. Recogieron libros de bitácora, códigos, manifiestos falsos, cartas náuticas marcadas con rutas secretas. Todo lo que podía probar que el Odenwald era un bloqueador alemán. El tiempo corría. El creen llegó a 22 grados. El buque se inclinaba peligrosamente. En cualquier momento podía volcar o explotar si el fuego llegaba a los tanques de combustible. Pero los americanos no se detuvieron. Trabajaron como posesos, bombas de achique puestas en marcha, válvulas cerradas, incendios sofocados uno a uno. 20 minutos después del abordaje, el creen se estabilizó en 20 grados. El agua dejó de entrar. El humo empezó a disiparse. El Odenwald, que minutos antes estaba condenado a hundirse en 30 minutos, seguía a flote. Chandler, desde el puente del Omaha, recibió el informe por radio. Buque asegurado, señor. Incendios controlados. Killing Stones cerrados. Estamos estabilizando el creen. El Odenwald es nuestro. El capitán del crucero permitió que una sonrisa se dibujara en su rostro por primera vez en horas. Buen trabajo. Manténganlo a flote. Vamos a remolcarlo a Puerto Rico. Era 6 de noviembre de 1941. Estados Unidos aún no estaba en guerra. Pero en medio del Atlántico, en aguas grises, un buque que no debería haber existido acababa de ser capturado, y con él un secreto que Alemania no quería que saliera a la luz. El USS Omaha se acercó rápidamente, con sus cañones girando hacia el mercante sospechoso. El Somers mantenía la distancia de tiro, listo para abrir fuego si era necesario. En el puente del crucero, el comandante Chandler observaba cada movimiento del Odenwald a través de los binoculares. El buque alemán,
Aunque aún izaba la bandera falsa de Estados Unidos, ya no fingía inocencia. Cambiaba de rumbo en zigzag como un animal acorralado que busca escapar. El humo negro salía ahora en columnas densas desde la chimenea, las calderas forzadas al máximo. Chandler ordenó por megáfono en inglés y luego en alemán: Buque Odenwald, deténgase inmediatamente para inspección. Este es el crucero USS Omaha de la Marina de los Estados Unidos. Repito, deténgase o abriremos fuego. La respuesta llegó en forma de viraje brusco a babor. El mercante aceleró, intentando poner distancia. Al mismo tiempo, desde la cubierta del Odenwald se vio movimiento frenético. Marineros corrían hacia las escotillas inferiores, otros bajaban botes salvavidas a toda prisa. Un humo grisáceo empezó a salir de varias aberturas. No era humo de caldera, era humo de incendio. En el puente del Odenwald, el capitán Helmut von Ruckteschell sabía que el tiempo se acababa. Los documentos falsos, la carga oculta de caucho y wolframio, la verdadera identidad del buque como bloqueador alemán, todo sería descubierto en una inspección. La orden del alto mando era clara: no permitir que caiga en manos enemigas, destruir el buque si es necesario. Von Ruckteschell dio la orden final con voz fría: abrir todos los Killing Stones, iniciar incendios en los compartimentos de carga y máquinas, destruir códigos y manifiestos, preparar abandono del buque. La tripulación entró en acción como una máquina bien entrenada. En los fondos dobles, marineros giraron válvulas con llaves enormes. El agua del mar empezó a entrar a chorros en los compartimentos inferiores. En la sala de máquinas, otros vertieron gasolina sobre trapos y cables, encendieron mechas de tiempo. En los pañoles de carga, bidones de petróleo fueron abiertos y prendidos. El humo se espesó rápidamente, saliendo por las escotillas como si el buque ardiera por dentro. El Odenwald empezó a inclinarse, primero 5 grados a babor, luego 10. La popa se hundía más rápido que la proa. El creen aumentaba visiblemente. Von Ruckteschell ordenó transmitir el falso SOS, SOS, Odenwald en llamas, agua entrando, abandonamos buque, posición 28 obedien 45 SOS. Pero en el Omaha nadie se dejó engañar. Chandler vio el humo gris, no negro de caldera. Vio el creen creciente, vio las lanchas siendo bajadas con prisa. Ordenó: no es un incendio accidental, están hundiéndose a propósito. Equipo de abordaje al agua. Vamos a tomar ese buque antes de que se vaya al fondo. 2 lanchas motoras del Omaha y una del Somers se lanzaron al mar. En ellas iban 45 hombres armados con rifles Springfield, pistolas Colt, granadas de humo y herramientas de corte. El mar estaba agitado, olas de 2 metros, pero los botes avanzaron rápidos hacia el mercante inclinado. A bordo del Odenwald, el caos era total. El agua ya llegaba a las rodillas en los pasillos inferiores. El fuego lamía las paredes de los compartimentos de carga. El creen era de 15 grados y aumentaba. La tripulación alemana subía a los botes salvavidas, algunos con maletas y documentos en las manos. Von Ruckteschell fue el último en abandonar el puente. Tiró al mar una bolsa con códigos cifrados en plomo y bajó por la escala. Cuando la primera lancha americana tocó el costado del Odenwald, el buque ya tenía un creen de 18 grados. Los alemanes intentaron resistir. Un marinero alemán apuntó con una pistola Luger desde la cubierta, pero un disparo de advertencia al aire lo hizo bajar el arma. Los estadounidenses subieron por escalas de cuerda y por el portalón de carga gritando: «¡Manos arriba! Marina de Estados Unidos, no se resistan». Lo que encontraron fue un infierno: agua hasta las rodillas en los pasillos, fuego en 3 compartimentos, humo tan denso que apenas se veía a 1 metro. El buque gemía como un animal moribundo. El creen llegó a 22 grados. En cualquier momento podía volcar o explotar si el fuego alcanzaba los tanques de combustible. El teniente Richard E. Krause, jefe del equipo de abordaje, gritó órdenes en medio del humo. Prioridad 1, cerrar Killing Stones. Prioridad 2, apagar fuegos. Prioridad 3, asegurar documentos y carga. Muévanse rápido.
Los marineros se lanzaron al trabajo bajo riesgo de muerte. Algunos se sumergieron en el agua helada hasta el pecho para cerrar válvulas manuales a pulso, luchando contra la corriente que entraba. Otros arrastraron mangueras y extintores de CO2 para combatir las llamas que lamían las paredes. Un grupo de 5 hombres corrió al puente y al camarote del capitán. Recogieron libros de bitácora, códigos, manifiestos falsos, cartas náuticas marcadas con rutas secretas, todo lo que podía probar la verdadera identidad del buque. El tiempo corría. El creen llegó a 25 grados. El buque se inclinaba peligrosamente hacia babor. El agua entraba por las escotillas abiertas, pero los americanos no se detuvieron. Trabajaron como posesos, bombas de achique puestas en marcha a toda potencia, válvulas cerradas una a una, incendios sofocados con espuma y agua. Un marinero estadounidense se quemó las manos apagando un foco de fuego en la sala de máquinas, pero siguió trabajando. 20 minutos después del abordaje, el creen se estabilizó en 20 grados. El agua dejó de entrar en masa. El humo empezó a disiparse lentamente. El Odenwald, que minutos antes estaba condenado a hundirse en 30 minutos, seguía a flote. Krause tomó el micrófono de radio portátil y transmitió al Omaha. Buque asegurado, señor. Incendios controlados. Killingstones cerrados. Estamos estabilizando el creen. El Odenwald es nuestro. En el puente del crucero, el comandante Chandler permitió que una sonrisa se dibujara en su rostro por primera vez en horas. Buen trabajo, teniente. Manténganlo a flote. Vamos a remolcarlo a Puerto Rico. Era 6 de noviembre de 1941. Estados Unidos aún no estaba en guerra. Pero en medio del Atlántico, en aguas grises, un buque que ya se hundía y ardía había sido salvado y capturado en una carrera contra el tiempo. El juego de la neutralidad acababa de terminar. Parte 3. Abordaje al límite. El Odenwald ya se inclinaba peligrosamente, 22 grados a babor, popa hundida, proa alzada como un animal moribundo. El humo salía por todas las escotillas, gris y acre, mezclado con el olor a petróleo quemado. El agua entraba a chorros por los Killingstones abiertos, inundando los compartimentos inferiores. El buque gemía con crujidos metálicos que se oían incluso desde las lanchas americanas. En cualquier momento podía volcar, partirse o explotar si el fuego llegaba a los tanques principales. Las 3 lanchas motoras del Omaha y el Somers tocaron el costado del mercante casi al mismo tiempo. Las olas golpeaban contra el casco inclinado, salpicando a los hombres. El teniente Richard E. Krause, jefe del equipo de abordaje del Omaha, fue el primero en saltar a la escala de cuerda. Llevaba un rifle Springfield al hombro, una pistola en la funda y una linterna en la mano. Detrás de él subieron 45 marineros armados, algunos con granadas de humo, otros con hachas y herramientas de corte, todos con máscaras antigás improvisadas. Cuando pisaron la cubierta, el caos era total. El creen hacía que caminar fuera como subir una colina resbaladiza. El humo era tan denso que apenas se veía a 3 metros. Los alemanes ya habían abandonado la mayor parte del buque. Algunos corrían hacia los botes salvavidas, otros se lanzaban al agua directamente. Un marinero alemán, aún en la cubierta, levantó una pistola Luger, pero un disparo de advertencia al aire lo hizo arrojar el arma y levantar las manos. Krause gritó por encima del ruido de las bombas y el crepitar del fuego. Prioridad 1. Cerrar Killingstones. Prioridad 2. Apagar fuegos. Prioridad 3. Asegurar documentos y carga. Divídanse en grupos. Muévanse. Los americanos se lanzaron al trabajo como si el tiempo se les escapara entre los dedos. Un grupo de 6 hombres, encabezados por el contramaestre James O'Malley, bajó por las escaleras inundadas hacia los fondos dobles. El agua les llegaba al pecho, helada y negra. Con linternas en la boca y llaves inglesas en las manos, buscaron las válvulas manuales. El agua entraba con tanta fuerza que uno de ellos fue arrastrado contra una mampara, pero sus compañeros lo sujetaron. Giraron las válvulas con esfuerzo sobrehumano, músculo contra presión del mar. Una a una, las cerraron. El flujo se redujo a un chorro débil. El creen dejó de aumentar.
Otro grupo, bajo el mando del suboficial Thomas Rayleigh, corrió hacia los compartimentos de carga donde ardían los fuegos. El humo era asfixiante. Usaron mangueras improvisadas conectadas a las bombas de achique y extintores de CO2 que trajeron de las lanchas. El fuego en el pañol número 2 era el más peligroso. Bidones de petróleo volcados, llamas lamiendo las vigas de madera. Rayleigh se metió dentro con una máscara improvisada, roció espuma química y apagó el foco principal. Sus hombres siguieron su ejemplo en los otros dos focos. El humo empezó a aclararse, aunque el olor a quemado persistía. Mientras tanto, un tercer grupo, 5 hombres liderados por el marinero de primera clase Henry López, corrió al puente y al camarote del capitán. La puerta estaba entreabierta. Dentro encontraron el caos: papeles esparcidos, libros de bitácora abiertos, una bolsa de plomo rota. Los alemanes habían intentado arrojarla al mar, pero no les dio tiempo. López recogió todo: manifiestos falsos, códigos cifrados, cartas náuticas con rutas marcadas en rojo, listas de carga que detallaban caucho natural, wolframio y estaño escondidos bajo toneladas de carga legal. Todo lo que probaba que el Odenwald era un bloqueador alemán. El Kren seguía en 25 grados. El buque crujía como si fuera a partirse. Krause subió al puente y tomó el timón para intentar estabilizarlo. Ordenó por radio al Omaha: «Señor, Killingstone cerrados en un 80%. Fuegos bajo control. Estamos achicando agua a toda potencia. Kren estabilizado en 20 grados. Buque asegurado. Por ahora». Chandler respondió desde el crucero: «Manténganlo a flote, teniente. El Somers se acerca para remolque». «Buen trabajo. No dejen que se vaya al fondo». Los americanos trabajaron sin descanso. Algunos se quemaron las manos con las mangueras calientes. Otros se cortaron con metal retorcido. Uno cayó por una escalera inundada y se torció el tobillo, pero siguió trabajando sentado. El Kren dejó de aumentar. Las bombas de achique rugían, expulsando agua por las bordas. El humo se disipó lo suficiente para ver el horizonte. El Odenwald, que minutos antes estaba condenado, seguía respirando. 25 minutos después del abordaje, Krause transmitió el mensaje definitivo: «Buque bajo control. Incendios extinguidos. Kren estabilizado en 18 grados. Carga y documentos asegurados. Odenwald es nuestro, señor». En el puente del Omaha, el comandante Chandler exhaló por primera vez en horas. «Excelente. Remolque inmediato. Llévenlo a Puerto Rico. Y díganles a sus hombres que hoy han hecho historia». El sol se ponía sobre el Atlántico cuando el Somers empezó a pasar el cable de remolque. El Odenwald, herido pero vivo, se inclinaba aún, pero ya no se hundía. Los alemanes, en sus botes salvavidas, miraban desde lejos cómo su buque, que debía desaparecer en el fondo, era salvado por el enemigo. Era una victoria en la zona gris. Estados Unidos aún no estaba en guerra. Pero ese día, en medio del océano, un abordaje al límite había cambiado las reglas del juego. El sol se ponía sobre el Atlántico cuando el cable de remolque del USS Somers se tensó por primera vez. El Odenwald, aún inclinado a 18 grados a babor, empezó a moverse lentamente hacia el norte, escoltado por el Omaha y el destructor. El humo residual salía en volutas finas de las escotillas, pero los incendios estaban extinguidos. Las bombas de achique seguían rugiendo, expulsando agua por las bordas. El buque, que minutos antes había estado a segundos de hundirse para siempre, ahora flotaba como un trofeo herido pero vivo. A bordo, el teniente Krause y su equipo continuaban trabajando. Revisaban cada compartimento, sellaban grietas con parches improvisados, reforzaban mamparas debilitadas por el fuego, catalogaban la carga encontrada. En los pañoles ocultos descubrieron lo que los alemanes habían intentado esconder: cientos de toneladas de caucho natural en balas, lingotes de wolframio envueltos en tela, barriles de estaño y molibdeno, materiales estratégicos vitales para la industria bélica alemana, traídos desde Japón en la ruta secreta del Pacífico y el Índico. Los documentos recuperados del puente y el camarote del capitán eran aún más reveladores.
manifiestos falsos, códigos cifrados, rutas marcadas que evitaban convoyes aliados, incluso cartas con instrucciones del alto mando de la Kriegsmarine, no permitir captura, hundir si es necesario. Krause transmitió el informe completo al Omaha por radio. Señor, carga confirmada. Caucho, wolframio, estaño, molibdeno. Documentos prueban origen alemán y misión de bloqueador. Buque es claramente un violador de neutralidad. Solicito instrucciones. El comandante Chandler respondió sin dudar. Todo bajo custodia. No destruyan nada. Remolque a San Juan, Puerto Rico. El Odenwald es nuestro premio. El viaje duró 3 días. El Odenwald avanzaba a paso lento, escoltado por ambos buques estadounidenses. La tripulación alemana, rescatada de los botes salvavidas, fue internada a bordo del Omaha como prisioneros de neutralidad violada. Von Ruckteschell, el capitán, permaneció en silencio durante todo el trayecto, mirando su buque con expresión de derrota absoluta. Al llegar a San Juan el 9 de noviembre de 1941, el Odenwald fue atracado bajo fuerte vigilancia. Inspectores de la Marina y del Departamento de Estado subieron inmediatamente. El veredicto fue rápido. El buque había violado la neutralidad estadounidense al usar bandera falsa, transportar contrabando de guerra y resistir inspección. Formalmente, Estados Unidos aún no estaba en guerra con Alemania. Faltaba menos de un mes para Pearl Harbor, pero el incidente se clasificó como captura legítima de buque enemigo en aguas internacionales. El Odenwald fue declarado premio de ley. Su carga fue confiscada por el gobierno estadounidense. El caucho y el wolframio fueron enviados a fábricas de guerra en Detroit y Pittsburgh, donde ayudarían a producir neumáticos y blindajes para los futuros tanques y aviones aliados. El buque mismo fue reparado y renombrado como US Odenwald, temporalmente, antes de ser transferido a la flota mercante aliada. La noticia estalló en la prensa estadounidense como una bomba. Los titulares gritaban: Crucero Omaha captura bloqueador nazi en el Atlántico, neutralidad violada por Alemania. Fotos del Odenwald inclinado, humeante y rodeado de lanchas americanas se publicaron en primera plana. Roosevelt usó el incidente en sus discursos de patrullaje hemisférico. No podemos permitir que el Atlántico sea un camino libre para los agresores. La propaganda alemana respondió furiosamente: acto de piratería yanqui, pero el daño estaba hecho. El incidente aumentó la tensión entre Washington y Berlín a niveles críticos. Para la Marina estadounidense, el episodio se convirtió en un caso de estudio, uno de los pocos ejemplos exitosos de contrarrestar una autodestrucción intencional y capturar un bloqueador en plena zona gris. El teniente Krause recibió la Navy Cross por su liderazgo en el abordaje. El comandante Chandler fue ascendido, y el Odenwald pasó a la historia como el buque que no debería haber existido, pero que, gracias a la determinación de unos marineros, no desapareció en el fondo. Un mes después, el 7 de diciembre de 1941, Pearl Harbor cambió todo. La neutralidad terminó oficialmente. Pero en las aguas grises del Atlántico, el 6 de noviembre ya había marcado el principio del fin. Un buque que ardía y se hundía fue salvado en minutos. Un premio capturado sin guerra declarada. Un paso más hacia el inevitable choque. Y así, en la vasta historia de la Segunda Guerra Mundial, quedó grabado este pequeño pero extraordinario fenómeno, el día en que un crucero y un destructor estadounidenses convirtieron un suicidio naval en una victoria silenciosa, antes de que la guerra siquiera empezara oficialmente.